El viento aullaba a través de las llanuras áridas de Wyoming como un lobo hambriento que rasgaba el vacío. La tierra era dura e implacable, al igual que la gente que vivía allí. No había espacio para la debilidad ni lugar para nadie demasiado blando para sobrevivir. Pero en medio del frío brutal, una mujer solitaria tropezaba a través de la nieve, con los pies magullados y en carne viva, el cuerpo temblando por la fiebre que no podía sacudirse. Su nombre era Clara, aunque ya no era quien había sido. Una vez había sido June Abrone, un nombre que pertenecía a una chica que había sido robada de su familia, obligada a convertirse en algo que no era, algo que nunca podría volver a ser. El Selún era un lugar de polvo de oro y risas. Pero todo había sido falso. Había sido una jaula. Los vientos traían el mordisco de un invierno temprano, y la nieve era más como fragmentos de hielo que picaban su rostro y amenazaban con congelarla donde estaba. Apenas podía mantener los ojos abiertos, apenas podía sentir sus pies debajo de ella. 3 días de huida, quizás 4, habían embotado su sentido del tiempo, y ahora no había nada más que hambre, frío y la tormenta implacable. Su cabeza daba vueltas, y cuando sus rodillas flaquearon, se derrumbó en la tierra congelada. En algún lugar a través de la niebla en su mente, pensó que oyó cascos, pero no podía reunir fuerzas para moverse. Estaba acabada. Su cuerpo se sentía como si la hubiera traicionado, y estaba lista para rendirse a la oscuridad. Wes oyó el viento primero, pero no le molestaba. Estaba hecho para ello. El aire áspero y frío de Wyoming era parte de él ahora, algo que se había infiltrado en sus huesos durante años de supervivencia solitaria en las montañas. Era un hombre de soledad, construido como una montaña él mismo, grande, ancho y duro, con un rostro curtido por el tiempo y las cicatrices. Estaba guiando a su mula de vuelta a la cabaña. Presas frescas colgadas sobre el lomo del animal. Vapor elevándose de los 2 ciervos que había abatido. El hogar era donde las montañas se encontraban con los pinos. Un pequeño lugar tallado de la nada. Un refugio de un mundo que no lo quería. Pero mientras cabalgaba, sus ojos agudos captaron algo en la distancia. Algo que no pertenecía allí. Un carro destrozado. No era inusual encontrar carretas abandonadas por ahí, pero esta no se sentía bien. No había señales de una fogata, ni huellas que se alejaran hacia el bosque, solo un carro roto y una mujer. Su forma era pequeña contra el fondo salvaje de nieve y viento. Yacía arrugada junto al eje, su ropa un desastre rasgado, descalza, con los signos reveladores de abuso escritos en su rostro. Su cuerpo era tan frágil que parecía que el viento podría llevarla. Wes sintió el tirón familiar de los instintos de supervivencia, esa sensación baja y persistente que le decía que siguiera adelante, que ignorara lo que no era su problema. Había vivido solo durante demasiado tiempo, y los extraños significaban problemas. Pero algo en esta mujer, algo en la forma en que yacía allí como si hubiera sido desechada, lo detuvo en seco. Su mano se movió instintivamente al rifle atado a su silla. No confiaba en la gente, pero tampoco dejaba morir a los animales. No a menos que representaran una amenaza. Y esta mujer, parecía que apenas se aferraba a la vida. Desmontó, ojos escaneando la nieve en busca de cualquier signo de peligro, pero no había ninguno. Solo el viento y ella. Su piel era fina como el papel, estirada tensa sobre sus huesos, y los moretones en su rostro eran del tipo del que una persona no solo se aleja caminando. Era un fantasma de persona, alguien que había sido roto y dejado pudrirse en esta tierra olvidada de Dios. Wes se arrodilló junto a ella, comprobando su pulso. Débil, su respiración era superficial, pero estaba viva. Vaciló. Podía dejar que la naturaleza siguiera su curso, pero algo en él no lo permitía. La atrajo cerca, sus manos gentiles pero firmes. No pesaba más que un saco de plumas, y la levantó tan fácilmente como si no fuera más que un fardo de tela. Ella no se movió, no luchó. Estaba más allá de eso. La ató a la mula y guió al animal de vuelta hacia su cabaña, un lugar tan escondido en los bosques que nadie venía a molestarlo. Pero hoy, parecía que había traído la tormenta consigo. O quizás era ella,
la mujer que no pertenecía. La cabaña era modesta, solo una habitación con una chimenea de piedra que era más un santuario que un hogar. La había construido él mismo con troncos y sudor, profundo en los acantilados donde el viento no llegaba. Era un lugar para escapar, para olvidar. La tendió en el catre. El cuerpo de la mujer estaba tan frío, y podía sentir la fiebre quemándola, haciendo su piel caliente al tacto. Wes no era un sanador. No estaba seguro de si viviría la noche. Pero la había traído aquí. Y ahora, para bien o para mal, era responsable. Encendió el fuego, lo alimentó hasta que las llamas bailaron altas, y la observó un momento más, su rostro pálido y magullado. Luego se puso a trabajar. El silencio de la cabaña, un extraño consuelo en medio de la tormenta afuera. Cortó su vestido rasgado, con cuidado, metódicamente, como despellejando un ciervo. Su cuerpo estaba marcado con cicatrices, antiguas, profundas. Pero lo que captó su atención fue la marca, un pico de minero, quemado en su hombro. Apretó la mandíbula. Sabía lo que eso significaba. No solo había huido del pasado. Había sido marcada por una razón. Su ira se encendió, pero la contuvo. No podía permitirse sentir. No todavía. Limpió sus heridas con agua tibia y whisky, luego envolvió sus pies con tela, el tipo de cosa que un hombre como él no solía hacer. Pero ella estaba aquí ahora, y cualquiera que fuera la historia que la había traído a este punto, no importaba. Era su problema ahora. Se sentó en la silla junto al fuego, sus ojos nunca dejando de mirarla. Intentaba decirse a sí mismo que no había traído a esta mujer a su hogar por nada más que necesidad. Pero incluso él sabía que era una mentira. La tormenta aullaba afuera, un recordatorio de cuán frío podía ser el mundo. Y adentro, la mujer yacía en silencio, atrapada entre la vida y la muerte. Wes se recostó en su silla, el silencio extendiéndose como un viejo amigo familiar. Había pasado mucho tiempo desde que había compartido tanto espacio con alguien, pero de alguna manera la presencia de la mujer lo llenaba. Sus pensamientos seguían derivando de vuelta a la marca en su hombro. Era una fugitiva, una víctima de un mundo que no tenía lugar para los débiles. Y sin embargo, aquí estaba viva. No sabía por qué no la había dejado morir allí afuera. Quizás estaba tan roto como ella. O quizás era algo más. No podía nombrarlo todavía. El fuego crepitaba y dejó que sus pensamientos vagaran mientras la tormenta rugía, atrapándolos a ambos adentro. Los días siguientes pasaron en silencio. La tormenta afuera no mostraba signos de ceder, y la cabaña se convirtió tanto en una prisión como en un santuario. Wes no había esperado la compañía silenciosa de una mujer, especialmente una tan rota como Clara. No, June, se recordó a sí mismo. Ese era el nombre que había compartido en sus murmullos febriles. June Abernathy. El nombre se sentía extranjero en su lengua, como si no perteneciera al mundo que se había tallado para sí mismo. Pero entonces, tampoco ella. Mantuvo su distancia. La alimentaba 3 veces al día. Caldo, guiso, nada demasiado elegante. Cada vez lo colocaba justo al alcance de ella, su mano rozando la de ella al retirarse. Ella nunca hablaba a menos que él hablara primero. El silencio entre ellos se extendía largo, pero nunca era cómodo. Wes estaba acostumbrado al silencio, pero este era diferente. Este silencio era espeso con las palabras no dichas que ambos cargaban. June, por toda su fragilidad, no parecía temerle. Tenía miedo de sí misma, de los recuerdos que cargaba, de las cosas que había hecho para sobrevivir. Tenía miedo del mundo que le había quitado todo. Pero no de él. Podía sentir sus ojos en él a veces, observándolo en la luz del fuego, estudiándolo. Pero no decía nada. Y así era como Wes lo prefería. La había salvado. La había traído aquí. No esperaba que le agradeciera o le debiera nada. Pero los días pasaban y comenzó a notar la forma en que se movía en la cabaña. La forma en que limpiaba después de sí misma, la forma en que había empezado a organizar el pequeño espacio como si lo estuviera reclamando. No le gustaba,
pero no podía obligarse a decirle que parara. Este lugar siempre había sido suyo, un mundo solitario. Pero ahora con ella aquí, se sentía diferente. Había empezado a ayudarlo con las tareas. No era mucho, pero era algo. Le mostró cómo partir leña, cómo apilar madera de manera que se mantuviera seca durante el largo invierno. Sus manos temblaban al principio, no acostumbradas al trabajo duro. Sus dedos, tan delicados, habían sido endurecidos por los años que había pasado sobreviviendo a una vida que nunca había elegido. No sentía lástima por ella. No podía permitírselo. Pero la respetaba de alguna manera callada y a regañadientes. Una noche, mientras trabajaban juntos junto al fuego, notó que lo estaba mirando fijamente, no con miedo, sino con una intensidad que hacía que los vellos en la nuca se le erizaran. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz baja, cautelosa. Ella apartó la mirada rápidamente, avergonzada. Nada, solo pensando. No la presionó. Era un misterio que no sabía cómo resolver. Y por una vez, no estaba seguro de querer hacerlo. Cuanto más intentaba descifrarla, más elusiva se volvía. Pero no podía negar que algo había cambiado. El aire en la cabaña se había espesado. El espacio entre ellos se había reducido. No era el calor del fuego ni la nieve acumulándose afuera. Era la tensión. Una especie de comprensión no dicha de que ya no eran solo dos extraños arrojados juntos por el azar. Ahora había algo más, una chispa justo debajo de la superficie, esperando encenderse. No era solo el trabajo. No era solo el silencio. Era la forma en que lo miraba a veces, como si viera algo en el que nadie más había visto. Una grieta en su armadura, una grieta en su armadura que había trabajado tan duro para construir. Y cuando la atrapaba mirándolo, un vistazo fugaz de algo, miedo, hambre, quizás incluso anhelo, parpadeaba en sus ojos. Siempre desaparecía antes de que pudiera preguntar sobre ello, pero perduraba. Esa noche, mientras el fuego ardía abajo, la tensión entre ellos se volvió insoportable. Wes había terminado sus tareas vespertinas temprano, no tenía más labores para ocupar su mente. La cabaña estaba en silencio excepto por el crepitar del fuego y el suave sonido de su respiración. Intentó mantener sus ojos en el fuego, pero seguían desviándose hacia ella. Ella se sentó en el catre, su espalda contra la pared, mirándolo de esa misma manera. Era como si estuviera esperando algo, una señal, un signo. No lo sabía. Pero lo sentía. Lo sentía profundo en sus entrañas. Se movió en su silla, sintiendo el peso de su mirada. Su presencia se había convertido en un dolor, algo que ya no podía ignorar. Había vivido una vida solitaria durante tanto tiempo, era difícil recordar cómo era tener a alguien en su espacio, alguien que no solo estuviera de paso. June ya no era solo la mujer que había salvado. Se había convertido en parte de su mundo, parte del ritmo que mantenía sus días en movimiento. Estaba en sus pensamientos ahora, le gustara o no. Y había una parte de él, profunda, que no estaba seguro de querer que se fuera. Pero no podía admitirlo, no ante ella, ni siquiera ante sí mismo. De repente, ella se levantó, sus movimientos lentos y deliberados. Caminó hacia la ventana, asomándose a la tormenta que aún rugía. Wes podía sentir la tensión en cada paso de ella. Estaba inquieta, nerviosa, como si algo estuviera fermentando en su pecho. No pertenezco aquí, dijo, su voz quieta, casi como una confesión. Wes se tensó, su mano instintivamente alcanzando el rifle en la pared. Pero no se movió. ¿Qué quieres decir? Ella no se volvió. He estado huyendo durante demasiado tiempo. No sé cómo parar, cómo quedarme. Las palabras colgaban en el aire, espesas y pesadas. No estaba seguro de cómo responder. No sabía si quería que se quedara tampoco, pero no podía obligarse a decirlo. A veces huir es todo lo que conocemos, dijo suavemente. Pero no tiene que ser para siempre. Ella guardó silencio por un largo momento. Y cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Alguna vez te sientes solo? Era la primera vez que le preguntaba algo tan directo.
Lo tomó por sorpresa. La miró, sus ojos entrecerrándose. No era una pregunta fácil de responder. He aprendido a vivir con ello. Pero algo en la forma en que lo preguntó le hizo preguntarse si ella había aprendido a vivir con ello también o si solo estaba fingiendo. ¿Eres feliz?, preguntó, su voz aún suave. Miró al fuego, las llamas parpadeando en el hogar. Estoy sobreviviendo, dijo, aunque las palabras no se sentían verdaderas. No sé si recuerdo cómo se siente la felicidad. Ella se volvió para mirarlo entonces, y la mirada en sus ojos ya no era solo curiosidad. Era algo más. Una pregunta, una invitación, un desafío. Creo que estás mintiendo, dijo suavemente. No sabía cómo responder a eso. Estaba atrapado entre el hombre que había sido y el hombre que podía ser. Y ella había abierto la puerta que había cerrado con llave durante tanto tiempo. No sabía cómo cerrarla ahora. Tal vez lo esté, dijo, su voz áspera. Ella dio un paso hacia él, sus movimientos vacilantes al principio, pero ganando confianza con cada paso. Extendió la mano, sus dedos rozando los de él. No se apartó, y entonces ella hizo algo inesperado. Lo montó a horcajadas. La repentina del movimiento hizo que su aliento se atorara en su pecho, sus manos instintivamente elevándose para estabilizarla. Se inclinó, su rostro a pulgadas del de él, y susurró, «Pruébame de todos modos». Se congeló, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Podía sentir su calidez contra él, la tensión innegable en el aire. Era demasiado grande para ella, demasiado rudo, demasiado peligroso. La había advertido, pero ella no se apartó. Estaba esperando que él decidiera. La tormenta afuera aullaba más fuerte, pero dentro de la cabaña, el silencio fue roto por el sonido de dos almas rotas finalmente alcanzándose mutuamente. La tensión entre ellos colgaba en el aire como la tormenta afuera, espesa y palpable. Wes sintió su corazón acelerado, su cuerpo congelado en el lugar debajo de ella. Lo estaba montando a horcajadas, sus manos presionadas ligeramente en su pecho, su rostro tan cerca que podía sentir el calor de su aliento en su piel. El fuego crepitaba en el fondo, proyectando sombras parpadeantes a través de la habitación. No había esperado esto. No sabía qué hacer con ello. Siempre había mantenido su distancia de la gente. Había aprendido por las malas que acercarse demasiado solo llevaba al dolor. Pero Clara, o June, era diferente. No era como los demás. Era cruda, rota, y sin embargo había algo en sus ojos que lo desafiaba a romper su silencio, a romper las murallas que había construido alrededor de sí mismo. Sus manos flotaban en su cintura, inseguras. Podía sentir el calor radiando de ella, y sin embargo el espacio entre ellos se sentía como un océano. Tenía miedo. Miedo de lo que pasaría si se permitía sentir de nuevo, miedo del poder que ella tenía sobre él. Te lo dije, dijo finalmente, su voz baja y áspera. Soy demasiado grande para ti. Demasiado. Su mirada nunca vaciló. No parecía asustada. No parecía vulnerable, parecía determinada. Tal vez seas demasiado grande para todos los demás, dijo, su voz suave pero inquebrantable. Pero no tengo miedo, Wes. El aliento se atoró en su garganta. Sus palabras eran un desafío. Y por primera vez en mucho tiempo, se encontró queriendo enfrentarlo. La alcanzó. Entonces sus manos temblaban, pero no era por miedo. Era por algo más profundo, algo crudo y urgente. La atrajo cerca, sintiendo la suave curva de su cuerpo contra el suyo. Ella no se inmutó. Se inclinó hacia él, sus manos encontrando camino a sus hombros, presionándolo más cerca. Y por primera vez en años, se permitió sentir. Se permitió creer que quizás, solo quizás, no era un monstruo. Que quizás no tenía que seguir huyendo del hombre que era. Sus labios encontraron los de él. No fue un beso gentil. Fue una colisión, una tormenta, un ajuste de cuentas, una respuesta a la tensión que había estado construyéndose entre ellos durante días. Wes la besó de vuelta, el hambre que había enterrado profundo dentro de él finalmente emergiendo.
La besó como un hombre hambriento, desesperado por sentir algo. Cualquier cosa que no fuera el vacío frío de su pasado. Sus manos se deslizaron por su pecho, tirando de su camisa, desesperada por cerrar la distancia entre ellos. No la detuvo. La dejó tomar lo que necesitaba, y a cambio, le dio todo lo que tenía. Su miedo, su dolor, su soledad y su anhelo. Fue rudo. Fue desesperado. Fue todo lo que ambos habían estado ocultando. Toda la oscuridad y toda la luz derramándose en esa pequeña cabaña, en ese momento. Cuando finalmente se apartaron, sin aliento y enredados en los brazos del otro, Wes no sabía qué decir. No estaba seguro de tener las palabras. Pero June lo miró, sus ojos suaves con algo que no podía nombrar, y sonrió. No eres demasiado grande, susurró, sus dedos trazando la cicatriz en su rostro. Eres del tamaño justo. Wes rió suavemente, su aliento aún entrecortado. No pudo evitar sonreír. Tal vez, por una vez, tenía razón. Tal vez había estado huyendo de la cosa equivocada todo el tiempo. Por primera vez en años, no se sentía como un monstruo. No se sentía como el hombre que había matado al hombre que había escapado de su pasado. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía como un hombre que podía vivir. Pero la vida no era tan simple como eso. Pues sabía que el pasado siempre tenía una forma de alcanzarte. Los días que siguieron estuvieron llenos de un nuevo tipo de ritmo. La nieve afuera comenzó a derretirse. El invierno áspero retrocediendo mientras la primavera empezaba a empujar a través de la tierra fría. Trabajaban juntos lado a lado, construyendo algo nuevo, algo que no era solo supervivencia. Era un futuro, un hogar. Pero incluso mientras trabajaban, la inquietud nunca se iba por completo. Pues podía sentirla, la tensión construyéndose de nuevo. Esta vez no entre ellos, sino en el aire, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Una mañana, mientras Wes estaba afuera revisando las trampas, regresó para encontrar a June de pie en la ventana, su rostro pálido. No necesitaba decir una palabra. Vio la mirada en sus ojos, la misma mirada que había llevado cuando se habían conocido por primera vez, cuando había estado huyendo de algo más oscuro que el frío oeste. «Hay alguien viniendo», susurró, su voz temblando. Wes no vaciló. Se movió hacia la puerta, su mano descansando en el rifle a su lado. No sabía quién era, pero sabía que no podía ser bueno. Salió, escaneando el horizonte. Y entonces los vio, 3 jinetes bajando la cresta, sus caballos moviéndose rápidamente a través de la nieve. El líder era un hombre con una mirada aguda y cruel en los ojos, y venía directo hacia la cabaña. El cuerpo de Wes se tensó. No necesitaba preguntar quiénes eran. Sabía que eran de su pasado. Hombres que una vez había conocido. Hombres que lo habían rastreado hasta las montañas donde pensó que se había escondido. «Entra», le dijo a June, su voz fría y firme. Ella no discutió. Se volvió y corrió a la cabaña, cerrando la puerta con llave detrás de ella. Wes se paró en el borde del porche, su rifle en mano. No quería matar. No quería volver a ser ese hombre que había sido. Pero venían por él. Y si venían por él, venían por ella también. No se movió mientras los jinetes se acercaban. No se inmutó cuando el hombre al frente, Ricard, el hombre que una vez la había poseído, habló, su voz last con veneno. «Tienes mucho valor, vaquero», dijo Ricard, su mirada barriendo la cabaña. «Es mía, lo sabes. Me pertenece». Los dedos de Wes se apretaron en el rifle, pero no jaló el gatillo. «No todavía». «No la posees», dijo Wes, su voz baja pero firme. «Es libre, y si la quieres, tendrás que pasar por mí». El viento se levantó de nuevo, la tormenta de antes barriendo de vuelta a través de las montañas.